Mi familia juró que era un desertor de la Marina. Me quedé en silencio en la ceremonia SEAL de mi hermano. Entonces su general me miró y dijo: «Coronel, ¿está usted aquí?». La multitud se congeló. La mandíbula de mi padre cayó al suelo. Mi madre dejó caer su copa de champán, el cristal rompiéndose en 1000 pedazos sobre el mármol pulido del salón de ceremonias. Durante 15 años, mi familia había contado la historia de cómo abandoné la Marina por cobardía, cómo fracasé donde mi hermano menor triunfó. Ahora, en el momento más importante de la carrera militar de Javier, la verdad que habían enterrado emergía ante todos. «Coronel Torres, no esperábamos verlo aquí», continuó el general Ramírez, extendiendo su mano con respeto. «Sus operaciones en Sudamérica son legendarias. Es un honor tenerlo presente». Javier, de pie en el escenario con su nuevo uniforme de SEAL, parecía haber visto un fantasma. Mi padre, quien momentos antes alardeaba con sus amigos sobre el logro de su hijo favorito, ahora palidecía visiblemente. Mi madre intentaba recomponerse mientras los invitados murmuraban confundidos. Yo simplemente sonreí, saludé militarmente al general y respondí: «El honor es mío, señor. Vine a ver a mi hermano recibir sus insignias. Es un día importante para la familia. Soy Roberto Torres, 35 años, y hasta ese día, para mi familia, yo era el fracaso, el desertor, el cobarde que no pudo soportar el entrenamiento básico de la Marina. La verdad era muy diferente. Hace 15 años, fui reclutado directamente por fuerzas especiales para operaciones encubiertas, bajo la condición de mantener secreto absoluto, incluso ante mis familiares. Mientras ellos creían que trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial, yo dirigía operaciones clasificadas en 3 continentes. Mi padre, exmilitar que nunca pasó del rango de sargento, había construido su vida alrededor de la idea de que yo era una decepción y Javier su redención. La venganza no era mi objetivo al asistir a la ceremonia, pero cuando el general Ramírez me reconoció, supe que el secreto que había guardado durante tanto tiempo estaba a punto de cambiar todo. Recuerdo el día que regresé a casa después de abandonar la Marina. Mi padre me llamó cobarde frente a toda la familia durante la cena dominical. «Un Torres nunca se rinde», había dicho con desprecio. «Has deshonrado nuestro apellido». Mi madre, siempre a su sombra, asintió en silencio. Solo mi hermana Elena me defendió, ganándose una reprimenda de mi padre. Desde entonces, me convertí en el ejemplo de fracaso usado para motivar a Javier. «No seas como Roberto», le decían. Acepté mi papel en silencio, sabiendo que la verdad era un secreto necesario por seguridad nacional. Durante los siguientes años, cada vez que visitaba a la familia para alguna celebración, tenía que escuchar las mismas historias humillantes. «¿Recuerdan cuando Roberto regresó llorando de la Marina?», comenzaba mi padre en cada reunión, aunque yo nunca había derramado una sola lágrima. «Gracias a Dios tenemos a Javier para mantener el honor militar de los Torres», y mientras yo fingía trabajar en seguridad, ascendía constantemente en las fuerzas especiales, completando misiones que jamás aparecerían en ningún registro público. El momento en que decidí asistir a la ceremonia de graduación de Javier como SEAL marcó un punto de inflexión. No estaba planeando ninguna confrontación. Simplemente quería ver a mi hermano en su momento de triunfo. Había solicitado un permiso especial para asistir, sabiendo que podría encontrarme con antiguos compañeros de operaciones. Mi superior me advirtió sobre las posibles complicaciones, pero después de 15 años de secretos, sentí que merecía estar allí, aunque fuera en las sombras. La ceremonia transcurría exactamente como esperaba. Mi padre, vestido con su antiguo uniforme de sargento que apenas le cerraba sobre su abdomen prominente, no paraba de presentar a Javier como el verdadero orgullo militar de la familia Torres. Escuché comentarios sobre mi supuesta cobardía desde varios grupos de invitados. Elena, quien había venido con su esposo, me localizó entre la multitud y se acercó disimuladamente. «No puedo creer que hayas venido sabiendo cómo te tratan», susurró. Yo solo sonreí. «Hay cosas que no sabes, Elena. Hoy podrían cambiar muchas cosas. Nunca planeé que el general Ramírez me reconociera. Nunca planeé que se acercara a saludarme con tanto respeto ante todos. Nunca planeé que mi secreto fuera revelado de esa manera tan pública. Pero mientras veía desmoronarse 15 años de mentiras y humillaciones, sentí una extraña paz. No era venganza lo que buscaba, sino simplemente el reconocimiento de la verdad. Y ahora, mientras mi padre intentaba procesar que su hijo fracasado
era en realidad un coronel condecorado de fuerzas especiales, supe que esta verdad sería más poderosa que cualquier venganza que hubiera podido imaginar. La conmoción en el salón era palpable. Los invitados, muchos de ellos militares de alto rango, se dividieron entre miradas de confusión hacia mi familia y expresiones de respeto dirigidas a mí. El general Ramírez, ajeno al drama familiar que había desatado, continuó conversando conmigo sobre operaciones pasadas, usando términos vagos debido a la naturaleza clasificada de nuestro trabajo. Su equipo salvó a 12 de mis hombres en aquella situación en el Golfo, coronel. Nunca tuve la oportunidad de agradecérselo personalmente, dijo el general con sinceridad. Solo cumplíamos con nuestro deber, señor, respondí, consciente de que cada palabra era escuchada atentamente por los que nos rodeaban. Javier permanecía en el escenario, su momento de gloria completamente eclipsado. Su expresión fluctuaba entre la confusión y algo que parecía traición. No lo culpaba. Durante años, él había construido su identidad militar en contraste con mi supuesto fracaso. Ahora, en cuestión de segundos, ese pilar fundamental de su autoestima se desmoronaba frente a todos sus compañeros y superiores. Mi padre finalmente reaccionó, acercándose con paso inseguro. Su rostro había perdido el color y su habitual postura dominante se había transformado en la de un hombre descolocado. «Roberto, ¿qué significa esto?», preguntó, su voz apenas audible. Antes de que pudiera responder, el general Ramírez intervino. «¿Es usted el padre del coronel Torres? Debe estar extremadamente orgulloso. Su hijo ha servido a nuestro país en formas que la mayoría de nosotros solo podemos imaginar. Lamentablemente, la mayor parte de su servicio permanecerá clasificado durante décadas». Mi padre balbuceó algo ininteligible. Mi madre se había acercado también, aferrándose a su brazo como si temiera caerse. La vi estudiar mi uniforme, notando por primera vez las numerosas condecoraciones que adornaban mi pecho, insignias que cualquier conocedor militar reconocería como señales de servicio distinguido y operaciones de alto riesgo. La ceremonia continuó mecánicamente. Javier recibió sus insignias de SEAL, pero el ambiente había cambiado irrevocablemente. Cuando llegó el momento de las fotografías oficiales, el general insistió en que yo apareciera junto a Javier. 2 hermanos Torres sirviendo con distinción, una para el álbum de historia militar, comentó, ignorando la tensión evidente entre nosotros. Javier, siempre el profesional, mantuvo la compostura durante las fotografías, pero sus ojos contaban otra historia. 15 años de ser el hijo favorito, el redentor del honor familiar, y ahora descubría que había vivido a la sombra de un hermano cuyas hazañas superaban cualquier cosa que él hubiera logrado hasta ahora. Durante la recepción posterior, me mantuve alejado de mi familia, conversando con antiguos compañeros que también asistían al evento. Cada pocos minutos notaba miradas en mi dirección. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en una hora. Mi madre intentaba mantener conversaciones sociales, pero su desconcierto era evidente. Elena se acercó primero, con una mezcla de confusión y admiración en su rostro. Todo este tiempo, comenzó, sin saber cómo formular la pregunta. No podía decir nada, expliqué. La seguridad operacional era primordial, pero dejaste que te trataran como si fueras. Su voz se quebró. Era necesario, respondí simplemente. Algunas misiones requieren sacrificios personales. Elena me abrazó repentinamente, susurrando. Siempre supe que había algo más. Nunca creí que fueras un cobarde. Ese momento con mi hermana fue quizás el más genuino de toda la tarde. Elena, quien siempre había intentado defenderme frente a las humillaciones de mi padre, ahora entendía que mi silencio no era debilidad, sino fuerza. Eventualmente, Javier se acercó. Su expresión era indescifrable, una mezcla de emociones contradictorias luchando por dominar. «Felicidades por tus insignias», le dije, extendiendo mi mano. «Los SEAL son una unidad de élite. Has trabajado duro para llegar aquí». Javier miró mi mano extendida, dudando por un momento antes de estrecharla. «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó, su voz tensa. «¿Por qué permitiste que creyéramos? Que yo creyera. Órdenes», respondí. Y después, simplemente se volvió más fácil mantener la historia. ¿Más fácil? Su voz se elevó ligeramente. «¿Sabes lo que papá ha dicho sobre ti durante años? ¿Las historias que ha contado? Las he escuchado todas, Javier. Estaba presente en cada cena familiar. ¿Recuerdas? Mi hermano pareció desarmarse ante esta simple verdad. Había estado tan ocupado disfrutando su posición de favorito que nunca consideró realmente lo que yo sentía escuchando esas historias, año tras año. «No sé qué decir», admitió finalmente. «No hay nada que decir. Hoy es tu día».
Disfrútalo. Cuando me alejaba, Javier me detuvo con una pregunta. ¿Viniste para humillarme? Me giré lentamente. Vine a ver a mi hermano recibir sus insignias, nada más. Pero sabías que esto podría pasar, que alguien podría reconocerte. Era un riesgo, admití. Pero después de 15 años, creí que merecía estar presente en un día importante para mi hermano, sin esconderme. La conversación con Javier quedó interrumpida cuando el ayudante del general Ramírez se acercó para informarme que el general solicitaba mi presencia. Me disculpé con Javier y seguí al ayudante hasta un rincón tranquilo donde varios oficiales de alto rango conversaban. Torres, dijo el general. Estábamos discutiendo la situación en el norte de África. Su perspectiva sería invaluable. Mientras me sumergía en la conversación profesional, vi por el rabillo del ojo cómo mi padre finalmente se acercaba, observándome desde una distancia prudente, estudiando las interacciones respetuosas entre estos hombres poderosos y su hijo fracasado. Su expresión había pasado del shock inicial a algo más complejo, una mezcla de confusión, incredulidad y lo que parecía ser el doloroso inicio de la comprensión. La familia Torres nunca volvería a ser la misma después de esta ceremonia. 15 años de narrativa cuidadosamente construida se habían desmoronado en un instante. El desertor, el cobarde, el fracaso familiar, ahora revelado como un oficial condecorado, cuyas hazañas permanecerían mayormente en las sombras. La venganza nunca había sido mi intención, pero mientras observaba a mi padre intentando reconciliar su visión de mí con la realidad recién descubierta, me pregunté si la verdad no sería, después de todo, la forma más poderosa de justicia. El general Ramírez me invitó a compartir algunas anécdotas no clasificadas de mis años de servicio. Mientras hablaba, noté que mi familia se había reunido a cierta distancia, escuchando atentamente cada palabra. Elena con orgullo evidente, mi madre con incredulidad, mi padre con una expresión indescifrable, y Javier escuchaba como quien descubre que ha estado viviendo en un mundo construido sobre premisas falsas. Al concluir la recepción, el general Ramírez anunció que debía partir, pero antes se dirigió directamente a mi familia. Los Torres deben estar extraordinariamente orgullosos, dijo. 2 hijos sirviendo con tal distinción. El coronel aquí presente ha sido fundamental en operaciones que han salvado incontables vidas. Una verdadera dinastía militar. Vi cómo mi padre intentaba formular una respuesta apropiada, pero las palabras parecían fallarle por primera vez en su vida. El hombre que siempre tenía una historia preparada para destacar mis defectos, ahora se encontraba sin guión. Cuando el general se marchó, quedamos en un incómodo círculo familiar. El silencio se extendió hasta volverse insoportable. Finalmente, fue mi madre quien lo rompió. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó, su voz apenas audible. No podía, respondí simplemente. Era parte de mi juramento. ¿Durante 15 años? Insistió. Durante el tiempo que fuera necesario, afirmé. Mi padre parecía haber envejecido décadas en unas horas. Su postura, normalmente dominante, ahora se veía disminuida. El hombre que había construido su identidad alrededor de ser el patriarca de una familia militar, el mentor que había enderezado a un hijo mientras lamentaba el fracaso del otro, ahora enfrentaba la demolición completa de esa narrativa. Roberto, comenzó, pero se detuvo, aparentemente incapaz de continuar. Deberíamos hablar en privado, sugerí, consciente de las miradas curiosas que aún nos rodeaban. Este no es el lugar. Elena intervino. Podríamos ir a cenar todos juntos. Hay mucho que procesar. La sugerencia quedó flotando incómodamente. Javier, que había permanecido en silencio, finalmente habló. No puedo. Tengo un compromiso con mis compañeros SEAL. Su tono era profesional, pero pude detectar el conflicto interno. Necesitaba espacio para reajustar su comprensión no solo de mí, sino de sí mismo y de nuestra dinámica familiar. Entiendo, respondí. Otro día será. Cuando comenzamos a separarnos, mi padre sorprendentemente me detuvo, colocando una mano en mi hombro. El gesto, tan inusual viniendo de él, me tomó desprevenido. Necesito entender, dijo, su voz ronca. Todo este tiempo, lo miré directamente. Este hombre que había definido mi existencia familiar como un fracaso durante 15 años, podría haber respondido con amargura, con venganza verbal, con el resentimiento acumulado de innumerables humillaciones públicas. En cambio, opté por la simplicidad. Te espero mañana en el café de la esquina del hotel, a las 9. Vendré solo si tú vienes solo. Asintió lentamente,
sin palabras por primera vez desde que tengo memoria. Mientras me alejaba de la ceremonia, sentí una extraña mezcla de emociones. No había venido buscando un ajuste de cuentas, pero la verdad había emergido de todas formas, cambiando irrevocablemente la dinámica familiar. Mi secreto profesional, mantenido durante años por necesidad operacional, había explotado como una granada en medio de la cuidadosamente construida jerarquía de los Torres. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, revisé viejas fotografías familiares en mi teléfono, imágenes de reuniones donde yo aparecía al margen mientras Javier ocupaba el centro, comidas donde mi padre contaba sus historias sobre mi supuesta cobardía mientras yo sonreía estoicamente, navidades donde mis regalos eran prácticos y escasos, mientras Javier recibía obsequios pensados con cariño. No sentía el triunfo que quizás debería haber experimentado. En cambio, me invadió una profunda melancolía por los años perdidos, por la relación familiar que podría haber sido y nunca fue. La revelación de hoy no borraría 15 años de dinámicas tóxicas. La verdad había salido a la luz, sí, pero las heridas creadas bajo el manto de las mentiras no desaparecerían de la noche a la mañana. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Estoy orgullosa de ti. Siempre lo estuve. Pero ahora todos saben por qué deberían estarlo también. Sus palabras trajeron la primera sonrisa genuina a mi rostro desde que comenzó la ceremonia. Al menos con Elena, el vínculo siempre había sido real, sin las distorsiones creadas por mi padre. Mientras me preparaba para dormir, otro mensaje llegó. Era de Javier, breve pero significativo. Necesitamos hablar, no hoy, pero pronto. Cuando estés listo, respondí. El encuentro con mi padre al día siguiente sería el primero de muchas conversaciones difíciles. 15 años de narrativa familiar no se deshacían con una simple revelación. Los roles establecidos, el hijo fracasado, el hijo triunfador, el padre orgulloso de uno y avergonzado del otro, estaban demasiado arraigados para cambiar instantáneamente. Pero por primera vez en 15 años, mientras apagaba la luz de mi habitación, sentí que la verdad había comenzado a abrirse camino. Y la verdad, aunque dolorosa, era el primer paso necesario hacia cualquier forma de reconciliación o, si eso resultaba imposible, hacia una separación basada en la realidad y no en las ficciones construidas para mantener el ego de mi padre. El café que había elegido para encontrarme con mi padre era deliberadamente público pero discreto. Llegué 20 minutos antes, seleccionando una mesa en el rincón que me permitía observar la entrada. Vieja costumbre operativa, siempre conocer las entradas, salidas y tener visibilidad del entorno. A las 9:02, mi padre entró. Lo vi escanear el lugar, una versión menos entrenada del mismo hábito que yo acababa de ejecutar. Nuestros ojos se encontraron y por un momento pareció dudar, como si considerara dar media vuelta. Finalmente, avanzó hacia mi mesa. Se sentó frente a mí sin decir palabra. De cerca, las líneas de su rostro parecían más profundas, su expresión despojada de la habitual confianza autoritaria. Pedimos café en silencio. ¿Cuándo?, preguntó finalmente, su voz más baja de lo normal. ¿Cuándo comenzó realmente? El segundo mes de entrenamiento básico, respondí. Fui identificado por aptitudes específicas y reclutado directamente. ¿Y la historia de que abandonaste? Cobertura estándar. Necesitábamos explicar mi desaparición del programa regular. Mi padre tomó un largo sorbo de café procesando la información. 15 años, murmuró. 15 años creyendo que mi hijo, que tú, que era un cobarde, un desertor, una desgracia para el apellido Torres, completé sin emoción. Lo recuerdo claramente. Me lo recordabas en cada reunión familiar. Su mirada se desvió hacia la ventana. Por primera vez vi algo que nunca había asociado con mi padre. Vergüenza. ¿Dónde has estado todo este tiempo?, preguntó finalmente. No puedo entrar en detalles específicos. Operaciones especiales en varios teatros, 3 continentes diferentes. El resto seguirá siendo clasificado. Las medallas en tu uniforme, comenzó. Sí, confirmé. Cada una representa algo que no puedo discutir. Se produjo un largo silencio. Los 2 Torres, padre e hijo, sentados frente a frente con 15 años de malentendidos entre ellos. ¿Por qué viniste ayer?, preguntó finalmente. ¿Por qué ahora? La pregunta que había estado esperando, la misma que Javier había planteado. No vine a humillar a nadie, si es lo que estás pensando, respondí. Vine porque Javier es mi hermano y quería estar presente en un momento importante para él. Sabías que podría ser reconocido, era una posibilidad.
admití, pero después de 15 años, pensé que merecía estar allí como yo mismo, no como el personaje que la familia había construido. Mi padre asintió lentamente, como asimilando una verdad incómoda. He sido injusto contigo, dijo finalmente, cada palabra aparentemente extraída con esfuerzo. No respondí inmediatamente. Esas palabras, esperadas durante tanto tiempo, ahora sonaban huecas frente a la magnitud de los años perdidos. ¿Injusto?, repetí finalmente. Durante 15 años convertiste mi nombre en sinónimo de fracaso. Usaste mi supuesta cobardía como herramienta para moldear a Javier. Me humillaste frente a familiares, amigos y extraños. Injusto apenas rasca la superficie. Vi cómo encajaba el golpe, sus hombros tensándose por reflejo antes de hundirse ligeramente. No sé qué decir, admitió. No hay nada que puedas decir. Respondí con calma. No vine buscando disculpas. Solo quería que supieras que mientras tú contabas historias sobre mi fracaso, yo estaba sirviendo a mi país de formas que nunca sabrás completamente. ¿Por qué no nos dijiste? A tu familia. Al principio, no podía. Después, me detuve, buscando las palabras correctas. Después, tus historias revelaron quién eras realmente. ¿Cómo veías a tus hijos? ¿Qué clase de padre habías elegido ser? El café entre nosotros se había enfriado, olvidado durante nuestra conversación. Mi padre parecía haber envejecido una década en 24 horas. El peso de sus propias acciones finalmente visible en su postura. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente. Eso depende en gran parte de ti, respondí honestamente. No puedo cambiar el pasado. Tampoco puedo prometer estar presente en el futuro. Mi trabajo sigue siendo principalmente clasificado. ¿Volverás a desaparecer? No como antes, le aseguré, pero mis asignaciones siguen requiriendo discreción. Se produjo otro silencio, este más contemplativo que tenso. Tu madre está devastada, dijo finalmente. ¿No ha dejado de llorar desde ayer? ¿Por descubrir que su hijo no es un fracaso? Pregunté con un toque de amargura que no pude contener. Por darse cuenta de cómo te hemos tratado todos estos años, respondió, sorprendiéndome con su franqueza. Por las veces que no te defendió cuando debería haberlo hecho. Asentí lentamente. Mi madre, siempre a la sombra de mi padre, había sido tanto víctima como cómplice de la dinámica familiar. Javier también está procesando todo esto, continuó mi padre. Su mundo se ha puesto patas arriba. Lo sé, admití. No era mi intención complicar su día especial. Pero lo hiciste, señaló, un eco de su habitual tono acusatorio emergiendo brevemente. La verdad lo hizo, corregí. Y la verdad habría permanecido oculta si tú no hubieras construido 15 años de narrativa familiar alrededor de mi supuesta cobardía. Asintió lentamente, reconociendo el punto. Siempre fuiste el más inteligente, dijo finalmente. Incluso de niño. Demasiado inteligente para tu propio bien, pensaba yo. ¿Y ahora? Ahora. Hizo una pausa, buscando las palabras. Ahora me doy cuenta de que ni siquiera te conocía, que el hijo del que me avergonzaba era una ficción, y el hombre real. El hombre real ha logrado cosas que ni siquiera puedo imaginar. No había triunfo en escuchar estas palabras, solo una profunda melancolía por el tiempo perdido, por la relación que podríamos haber tenido. Me gustaría conocer a ese hombre, añadió mi padre en voz baja. Si él está dispuesto. Lo miré largamente, evaluando su sinceridad. El sargento Torres, el patriarca infalible, el juez de mis supuestos fracasos, ahora reducido a un hombre mayor pidiendo una segunda oportunidad que probablemente no merecía. El tiempo dirá, respondí finalmente sin comprometerme. 15 años no se deshacen con una conversación. Asintió, aceptando esta verdad incómoda. Mientras pagábamos y nos preparábamos para partir, mi padre hizo una última pregunta, la que quizás más le atormentaba. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Lo miré directamente. Este hombre que había definido gran parte de mi vida con sus juicios, y respondí con la honestidad que merecía la pregunta. No lo sé. Pero estoy aquí, hablando contigo. Es un comienzo. Nos separamos en la acera fuera del café. Un apretón de manos incómodo reemplazando el abrazo que ninguno de los dos estaba preparado para ofrecer o recibir. Mientras lo veía alejarse, su postura normalmente orgullosa ahora ligeramente encorvada, me pregunté si esto era lo que había buscado inconscientemente al asistir a la ceremonia de Javier. No venganza,
sino simplemente la oportunidad de ser visto realmente, de que la verdad finalmente saliera a la luz. El teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de mi superior. Se requería mi presencia para una sesión informativa en 48 horas. La vida continuaba, con o sin reconciliación familiar. Pero por primera vez en 15 años, mientras guardaba el teléfono y caminaba hacia mi hotel, sentí que había recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo. No el respeto de mi padre, sino mi propio lugar en la narrativa de mi vida. La semana siguiente a la ceremonia transcurrió en un extraño limbo. Cumplí con mis obligaciones militares, asistiendo a reuniones estratégicas y preparándome para mi próxima asignación. En los momentos intermedios, mi teléfono se llenaba de mensajes de miembros de la familia extendida que repentinamente recordaban mi existencia. Tíos que habían reído con las historias de mi padre ahora expresaban su orgullo por mis logros. Primos que me habían tratado con condescendencia ahora querían ponerse al día. Los ignoré a casi todos, excepto a Elena, cuyo apoyo había sido constante incluso durante los años oscuros. Fue ella quien me informó que nuestros padres habían cancelado su tradicional barbacoa dominical, un evento que normalmente servía como escenario para que mi padre narrara sus historias favoritas, muchas de ellas a mi costa. «Están conmocionados», explicó Elena durante nuestra llamada telefónica. «Papá apenas habla. Mamá oscila entre llorar y revisar viejos álbumes de fotos, como si pudiera encontrar pistas de la verdad en ellos. ¿Y Javier?», pregunté, genuinamente preocupado por mi hermano. Regresó a la base inmediatamente después de la ceremonia. No ha contactado a nadie de la familia desde entonces. Esta información me preocupó. A pesar de nuestras complicadas circunstancias, no quería que Javier sufriera por una situación que no había creado. Él había sido tanto beneficiario como víctima del sistema establecido por nuestro padre, favorecido, sí, pero también moldeado para encajar en un ideal específico, siempre bajo la sombra amenazante de convertirse en otro Roberto. Esa noche, tomé una decisión impulsiva. Utilicé mis contactos para localizar la base donde Javier estaba asignado temporalmente y le envié un mensaje directo. ¿Podemos hablar? Estaré en la zona mañana. Su respuesta llegó horas después. Escueta pero afirmativa. Cafetería externa a la base, 1400 horas. El encuentro con Javier fue muy diferente al que tuve con mi padre. Nos reunimos en una cafetería frecuentada por militares, un terreno neutral donde ambos éramos simplemente dos uniformados más entre docenas. Cuando entré, lo vi inmediatamente, sentado rígidamente en una mesa del fondo, su postura reflejando la tensión que sentía. Me senté frente a él, notando cómo sus ojos evitaban los míos inicialmente. «Gracias por acceder a verme», comencé. Javier asintió secamente, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. «No sabía si vendría», admitió finalmente. Parte de mí quería evitarlo. «Lo entiendo», respondí. «Esta situación es complicada para todos». Una camarera se acercó, nos pedimos café, y cuando se alejó, Javier finalmente habló con franqueza. «Toda mi vida», dijo, su voz controlada pero intensa. «Toda mi identidad se construyó en contraste contigo. No seas como Roberto. Haz que la familia se sienta orgullosa. No como tu hermano. Cada logro mío se medía contra tu supuesto fracaso». Asentí, dejándolo hablar. «Y ahora», continuó, «ahora descubro que todo era una mentira, que mientras yo luchaba por alcanzar estándares impuestos por papá, tú ya estabas operando en niveles que ni siquiera podía imaginar». «No era una competencia, Javier», dije suavemente. «Para mí lo era», respondió con amargura, «porque así me criaron. Y ahora me siento como un fraude». Esta última confesión me sorprendió. ¿Un fraude? Eres un SEAL, Javier. Menos del 1% lo logra. Eso es mérito tuyo, no mío, no de papá. Tomó un sorbo de café, evitando mi mirada. Pero siempre fue sobre superarte a ti. Demostrar que yo era mejor, más fuerte, más comprometido. Y ahora resulta que estabas jugando en una liga completamente diferente, mientras yo me jactaba de logros que probablemente consideras básicos. Nunca he pensado así, le aseguré. Nuestras trayectorias han sido diferentes. Eso no hace que tus logros sean menos valiosos. Javier finalmente me miró directamente, sus ojos buscando sinceridad en los míos. ¿Por qué viniste a la ceremonia? ¿Fue para humillarme? ¿Para finalmente demostrar algo? Era la misma pregunta que mi padre había planteado, pero con un matiz diferente. En la voz de Javier había verdadero dolor, no solo orgullo herido. «Vine porque eres mi hermano»,
respondí honestamente. Quería verte recibir tus insignias, estar presente en un momento importante para ti, sabiendo que podría ser reconocido. Era una posibilidad, admití. Pero no vine buscando un momento dramático de revelación. Eso fue circunstancial. Javier pareció considerar mis palabras, evaluando su veracidad. Hay algo que debes entender, continué. Durante 15 años, escuché a nuestro padre usar mi nombre como sinónimo de fracaso. Vi cómo construía tu carrera sobre la narrativa de mi supuesta cobardía. No te culpo por eso. Eras tanto víctima como beneficiario de ese sistema. Podría haberme negado a participar, señaló Javier. Podría haber cuestionado sus historias. Eras un niño cuando comenzó, respondí. Y después, bueno, es difícil cuestionar un sistema que te beneficia, incluso cuando intuyes que algo no está bien. Esta observación pareció impactarlo. Quizás nunca había considerado su rol pasivo en la dinámica familiar desde esta perspectiva. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, haciendo eco de la pregunta de nuestro padre. Eso depende en parte de nosotros, respondí. Podemos seguir siendo extraños que comparten sangre, o podemos intentar construir algo nuevo, algo basado en la verdad, no en las ficciones de papá. ¿Es eso posible? ¿Después de tanto tiempo? No lo sé, admití, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú lo estás. Javier guardó silencio por un largo momento, procesando todo lo que habíamos discutido. Cuando era niño, dijo finalmente, antes de que te fueras, solías ayudarme con mis tareas. Construiste ese modelo de avión conmigo para la feria de ciencias. Eras un buen hermano. El recuerdo me sorprendió. Había sido tanto tiempo atrás que casi lo había olvidado. Lo recuerdo, dije suavemente. Ganaste el segundo lugar. Primero, en realidad, corrigió con una leve sonrisa. El juez era el tío de mi amigo David, así que me dio puntos extra. Reímos brevemente, un momento de conexión genuina surgiendo entre la tensión. Me gustaría conocer a mi hermano, dijo Javier finalmente. El real, no la versión que papá creó. Me gustaría eso también, respondí sinceramente. Cuando nos despedimos, hubo un momento de duda antes de que Javier extendiera su mano. La tomé, pero en un impulso, lo atraje para un breve abrazo, tenso al principio, luego gradualmente relajándose. Cuídate ahí fuera, le dije. Los SEAL siempre están en medio del peligro. Lo mismo digo, coronel, respondió, un nuevo respeto en su voz. Aunque sospecho que tus misiones son considerablemente más peligrosas que las mías. Diferentes, corregí. Solo diferentes. Mientras me alejaba de la cafetería, sentí un cambio sutil. No reconciliación, aún no, pero quizás el comienzo de algo nuevo. Un puente sobre 15 años de distorsiones y ausencias. Mi teléfono vibró nuevamente. Órdenes de presentarme en la base principal para un despliegue inminente. La vida y sus responsabilidades continuaban, sin importar los dramas familiares en curso. Pasaron 3 meses antes de que pudiera contactar nuevamente con mi familia. La misión, como la mayoría de las mías, permanecería sin documentar en ningún registro público. Cuando finalmente regresé al territorio nacional, encontré múltiples mensajes esperándome. Elena había estado enviando actualizaciones periódicas. Nuestros padres habían comenzado a asistir a terapia, algo impensable para el orgulloso sargento Torres apenas unos meses atrás. Javier había sido asignado a su primera misión como SEAL, y, sorprendentemente, mi padre había prohibido cualquier mención de mis años de deserción en las reuniones familiares, reemplazándolos con un incómodo silencio cuando alguien preguntaba por mí. El mensaje más reciente de Elena contenía una invitación. La primera cena familiar desde la ceremonia de Javier. Todos estarán allí, escribió. Incluso Javier ha conseguido permiso. No hay presión, pero sería significativo si pudieras venir. Contemplé la invitación durante días. Parte de mí quería rechazarla, protegerme de posibles nuevas heridas. Otra parte reconocía la oportunidad que representaba. No un borrón y cuenta nueva, sino quizás el primer paso hacia una familia auténtica, no la versión distorsionada que había conocido durante años. Finalmente, confirmé mi asistencia. La casa de mis padres permanecía igual externamente, pero al entrar, noté sutiles diferencias. Las fotografías en las paredes habían sido reorganizadas. Donde antes predominaban las imágenes de Javier en uniforme, ahora había un equilibrio más ecuánime. Incluso mis antiguas fotografías de graduación, relegadas previamente a los álbumes, habían encontrado lugar en la pared de honor familiar. Mi madre me recibió primero, su abrazo inicial tentativo, luego desesperadamente fuerte, como si temiera que pudiera desaparecer nuevamente. Sentí la humedad de sus lágrimas en mi hombro. «Roberto», susurró, «mi niño». No respondí.
permitiéndole este momento. Cuando finalmente nos separamos, vi que había envejecido desde nuestro último encuentro, nuevas líneas marcando su rostro. Mi padre esperaba en el umbral de la sala, su postura inusualmente tentativa. Nos saludamos con un apretón de manos que se transformó incómodamente en un breve abrazo, ambos inseguros de los nuevos protocolos que estábamos estableciendo. Elena y su esposo llegaron poco después, trayendo la ligereza que siempre la caracterizaba. Javier fue el último en llegar, directamente de la base, aún en uniforme. Nuestro saludo fue más cálido que el último, el inicio de nuestra conversación en la cafetería aparentemente dando frutos. La cena fue inicialmente incómoda, todos navegando cuidadosamente alrededor de 15 años de dinámicas disfuncionales. Mi madre había preparado todos mis platos favoritos de la infancia, un gesto conmovedor aunque innecesario. Gradualmente, la conversación fluyó hacia terreno más seguro. Elena compartió noticias sobre su trabajo. Javier habló vagamente sobre su entrenamiento SEAL, evitando cualquier comparación con mi carrera militar. Mi padre permaneció inusualmente silencioso, interviniendo solo ocasionalmente. Fue durante el postre cuando mi madre reunió el valor para abordar directamente el elefante en la habitación. «Roberto», comenzó, su voz ligeramente temblorosa. «Tu padre y yo. Hemos estado hablando mucho, sobre el pasado, sobre cómo te tratamos». La sala se quedó en silencio, todos los ojos alternando entre mis padres y yo. «No podemos cambiar lo que hicimos», continuó ella, «pero queremos que sepas que estamos profundamente arrepentidos». Mi padre, visiblemente incómodo con esta vulnerabilidad pública, asintió en silencio, sus ojos fijos en la mesa. No respondí inmediatamente, sopesando mis palabras. Finalmente, opté por la honestidad. «Aprecio que lo reconozcan», dije. «Pero como le dije a papá, 15 años de daño no se reparan con una disculpa. Necesitaremos tiempo, todos nosotros». Mi madre asintió, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. «Lo entendemos», respondió. «Solo queremos la oportunidad de intentarlo. Estoy aquí», señalé simplemente. «Es un comienzo». El resto de la velada transcurrió en un equilibrio delicado entre momentos de conexión genuina y lapsos de incómodo silencio. Antes de partir, Javier me llevó aparte. «He estado pensando mucho», dijo, «sobre nosotros, sobre cómo crecimos». Asentí, esperando que continuara. «Me di cuenta de que nunca realmente te conocí», admitió. «Solo conocía la versión de ti que papá había creado. Y ahora tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo», completé. «Exactamente», concordó. «Mi unidad tiene un despliegue próximo, pero cuando regrese, me gustaría que nos reuniéramos, solo nosotros dos, hermanos». «Me gustaría eso», respondí sinceramente. Mientras me despedía de mi familia esa noche, sentí algo que no había experimentado en su presencia durante años. Posibilidad. No reconciliación completa, no aún, quizás nunca. Pero la posibilidad de construir algo nuevo, algo basado en la verdad y el respeto mutuo, no en las jerarquías distorsionadas del pasado. En el coche, camino a mi hotel, recibí un mensaje de mi padre. «Gracias por venir. Sé que no lo merecíamos». Era el reconocimiento más honesto que jamás había recibido de él. Respondí simplemente, paso a paso. 6 meses después me encontraba nuevamente en una ceremonia militar, esta vez para recibir una condecoración adicional por la misión recién completada. Entre la audiencia, para mi sorpresa, estaba mi familia completa. Mi padre, notablemente, sin su antiguo uniforme de sargento que solía usar en ocasiones militares, como si finalmente hubiera comprendido que este día no era sobre él o su legado. Cuando pronunciaron mi nombre y citaron la versión fuertemente redactada de mis acciones, vi algo que nunca había visto antes: orgullo genuino en los ojos de mi padre. No el orgullo performativo que había mostrado tantas veces por Javier, sino algo más profundo, más auténtico. Después de la ceremonia, mientras conversábamos, un oficial superior se acercó para saludarme, comentando casualmente sobre una operación conjunta que habíamos realizado años atrás. Vi a mi padre escuchando atentamente, su expresión una mezcla de asombro y algo que parecía ser vergüenza retrospectiva. «Su hijo», le dijo el oficial a mi padre, «es una leyenda en ciertos círculos. Los Torres deben estar extremadamente orgullosos». Mi padre, normalmente rápido para apropiarse del mérito de los logros familiares,
Respondió con una humildad inusual. Estamos aprendiendo a estarlo apropiadamente, señor. La respuesta me sorprendió. Era un reconocimiento sutil pero significativo de sus errores pasados y quizás una promesa de un enfoque diferente en el futuro. Esa noche, durante la cena familiar que siguió, observé los cambios sutiles pero profundos en nuestra dinámica. Javier y yo conversábamos como iguales, intercambiando experiencias sin el filtro de la competencia impuesta. Elena facilitaba la conversación con su calidez habitual. Mi madre, más vocal de lo que recordaba, compartía anécdotas de mi infancia que había olvidado completamente. Y mi padre, el sargento Torres, el hombre cuyo juicio había dominado mi existencia familiar durante décadas, permanecía mayormente en silencio, observando esta nueva configuración familiar con una expresión que no pude descifrar completamente. Cuando la cena concluía, me llevó aparte al porche trasero, donde solía fumar sus cigarros en mi juventud, aunque ahora sus manos estaban vacías. Quiero que sepas, comenzó, incómodo pero determinado, que he estado viendo a alguien, un terapeuta. La confesión me sorprendió. Para un hombre de su generación y mentalidad, buscar ayuda psicológica equivalía casi a admitir debilidad, el pecado capital en su código personal. Me está ayudando a entender ciertas cosas, continuó, sobre cómo fui criado, sobre cómo eso afectó la forma en que los crié a ustedes. Asentí, dándole espacio para continuar. No es una excusa, aclaró rápidamente, solo una explicación que estoy comenzando a entender. Aprecio que me lo digas, respondí sinceramente. Se produjo un silencio contemplativo entre nosotros, el aire nocturno fresco contra nuestros rostros. Nunca te pregunté, dijo finalmente. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te uniste a fuerzas especiales? La pregunta me sorprendió. En todos nuestros intercambios recientes, habíamos hablado alrededor del tema, nunca directamente sobre mi decisión inicial. Por la misma razón que tú te alistaste, supongo, respondí después de considerarlo. Sentí el llamado a servir. ¿No fue por mí? ¿Por mis expectativas? La vulnerabilidad en su pregunta era palpable. Quizás al principio, admití. Quería tu aprobación, pero una vez dentro, encontré mi propio camino, mi propia razón. Asintió lentamente, procesando mi respuesta. Nunca quise, comenzó. Luego se detuvo, reformulando. No me di cuenta del daño que estaba causando. Con mis comparaciones, con mis expectativas imposibles. Lo sé, respondí simplemente. ¿Crees que algún día podremos? Dejó la pregunta incompleta, quizás temiendo la respuesta. ¿Ser una familia normal? Completé. No lo sé. Pero estamos aquí ahora, hablando. Eso ya es más de lo que teníamos hace un año. Mi padre asintió, aceptando esta verdad parcial como suficiente por ahora. Cuando regresamos al interior, encontramos a Javier mostrando a Elena y mi madre algunas fotografías de su entrenamiento SEAL. Al vernos, se detuvo brevemente. Les estaba contando sobre el ejercicio de resistencia al agua, explicó. Pero apuesto a que tú has pasado por cosas mucho más intensas, añadió, dirigiéndose a mí sin el resentimiento que antes habría teñido un comentario similar. Diferentes, corregí nuevamente, sonriendo, solo diferentes. La noche concluyó con planes tentativos para futuras reuniones familiares, siempre condicionadas por nuestros respectivos compromisos militares. Mientras nos despedíamos, sentí que algo fundamental había cambiado. La familia Torres nunca volvería a ser lo que fue, con sus jerarquías rígidas y sus narrativas distorsionadas. Tampoco sería repentinamente perfecta, todas las heridas pasadas milagrosamente sanadas. En cambio, estábamos navegando hacia algo nuevo, algo más auténtico, una familia basada no en las ficciones convenientes para el ego de mi padre, sino en el reconocimiento mutuo de quiénes éramos realmente, imperfectos, complejos, dañados por el pasado, pero quizás, solo quizás, capaces de construir un futuro diferente. Mi secreto profesional, revelado accidentalmente durante la ceremonia de Javier, había actuado como catalizador para esta transformación. No había sido la venganza lo que finalmente trajo la verdad a la luz, sino el simple acto de estar presente, de reclamar mi lugar en un momento familiar importante. Mientras conducía alejándome de la casa de mis padres esa noche, recordé las palabras del general Ramírez durante aquella fatídica ceremonia. 2 hermanos Torres sirviendo con distinción, una para el álbum de historia militar. Sonreí ante la ironía. En lugar de 2 carreras militares paralelas, lo verdaderamente histórico había resultado ser la transformación de una familia que,
Después de 15 años de vivir en una realidad distorsionada, finalmente estaba aprendiendo a verse con honestidad. Aún quedaba mucho camino por recorrer. Las viejas heridas no desaparecerían de la noche a la mañana. Mi padre todavía luchaba con su nuevo papel en una dinámica familiar redefinida. Mi madre aún alternaba entre la culpa y el alivio. Javier seguía reconstruyendo su identidad fuera de la sombra de nuestro padre y de mi supuesto fracaso. Y yo estaba aprendiendo a ser parte de una familia de nuevo, no como el desertor, el fracaso, la advertencia cautelar, sino simplemente como Roberto, hijo, hermano, coronel. Una persona compleja con una vida mayormente clasificada, pero finalmente visible ante los ojos de quienes más importaban. No era un final perfecto, porque la vida real rara vez ofrece tales certezas. Era más bien un nuevo comienzo, frágil pero lleno de potencial. Y por ahora, mientras guardaba el teléfono con la última fotografía familiar tomada esa noche, todos nosotros juntos, sonriendo con diversos grados de comodidad pero genuinamente intentándolo, eso parecía suficiente. El coronel Roberto Torres, después de 15 años en las sombras, finalmente había encontrado su lugar no solo en el campo de batalla, sino también en la mesa familiar. No por venganza, no por reivindicación, sino simplemente por el poder transformador de la verdad finalmente revelada.